Ahora vamos a dar comienzo al taller dentro del marco de lo que es el programa de Agricultura Certificada. Bueno, mi nombre es Mariano Bofelli, soy el gerente del programa. Dentro de lo que es el programa, uno de los estándares que acabamos de estrenar es el de buenas prácticas para empresas contratistas. De hecho, ayer a la tarde se hizo entrega oficial del primer certificado a la primera empresa en realizar la certificación, una empresa de pergamino. Obviamente esto va sigue la misma lógica de lo que es el programa de agricultura certificada, basado en un sistema de gestión de calidad, en un proceso de mejora continua. Estamos trabajando conjuntamente, bueno, ahí lo ven, con el IRAM, es el ente de certificación quien lleva a cargo las auditorías. Y trabajando con empresas privadas también y con el sector público en todo lo referente a requerimientos y requisitos de cumplimiento que tiene el protocolo. Bueno, inicialmente le voy a dar paso a... Les comento, bueno, van a estar exponiendo Enrique Kurnisic, de IRAM, es ingeniero agrónomo, especializado en calidad agroalimentaria y es el gerente de certificaciones agroalimentarias del IRAM. Luego seguirá el ingeniero Balestrini, que es el gerente de Balestrini y Compañía Sociedad Anónima. Así que bueno, Enrique. Buenos días. En principio, gracias a la gente de APRESID por darnos la oportunidad de contarles desde el lado de IRAM, desde el lado de la certificación, el programa de buenas prácticas para contratistas, o para ser aplicado o implementado por contratistas. En segundo lugar, a ustedes por venir a escuchar, porque si no, sería muy... La idea de este taller es que presentemos cómo nosotros vemos el programa de buenas prácticas para contratistas y que se haga un debate, una consulta, un ida y vuelta entre todos los asistentes para ver cómo lo ven ustedes desde el otro lado. A ver, nosotros consideramos que cualquier norma o cualquier manual o cualquier referencial, cualquier documento que tenga requisitos a implementar por cualquier empresa tiene que servir para la gestión de la empresa. O sea, arrancamos desde esa base. En muchas ocasiones el concepto es lo tengo que hacer porque alguien me lo pide y tengo que cumplir eso. Sí, como hablábamos recién con Mariano, sí, el 99% es eso. Cumple porque no me queda otra. O sea, hay dos, el que no le queda otra y el loco que no tiene. Entonces, la gran mayoría es porque no le queda otra. Pero la idea es que esto tiene que mirarse para dentro de la empresa, no solo para afuera. O sea, hay que trabajar para la empresa, no solo para los clientes. ¿Sí? Si bien la visión es la visión hacia el cliente. Yo acá puse, a ver, ¿qué podríamos entender por buenas prácticas? Y resalté cinco conceptos que me parecen fundamentales. A ver, estamos hablando de servicio de contratistas, por lo tanto, básico, el servicio tiene que ser bueno, ¿sí? O sea, es el concepto preliminar. Si doy un mal servicio, por más que cumpla con todo el resto, no va a funcionar. Eficiente, después hay dos aspectos que no me puedo olvidar, el ambiente y el personal. Y el personal tanto que trabaja en la empresa como la sociedad en general. Y lo último, que es básico para cualquier empresa que quiera permanecer en el medio, es la sustentabilidad o sostenibilidad económica. Entonces, veamos algunos puntos de cada uno de los conceptos resaltados. Servicio adecuado. Dos cosas básicas. Una es cumplimiento de legislación. Arranquemos de abajo para arriba, que es cumplimiento de legislación. Es elemental y por ahí todo el mundo decía, bueno, es obvio. No, no es obvio. A ver, yo estoy diciendo que deben cumplir con la legislación, no que pueden cumplir. ¿Sí? Son dos verbos parecidos, pero son diferentes.
Hoy hay mucho que, sí, se debería, puedo cumplir, pero lo que pasa, no, bueno, eso es elemental. Y por eso yo considero que parte de lo que va a empezar a traccionar este tipo de esquemas es la legislación. Hoy hay muchos productores, aplicadores de productos fitosanitarios que están bastante preocupados por la legislación. ¿Sí? Hay otros que no lo están porque no tienen demasiados inconvenientes. Y hay unos que lo están porque los están persiguiendo con la legislación. O sea, la demanda es la ley. ¿Sí? Y el otro enfoque es, parece tonto, pero es el cliente. Yo tengo que responder a lo que el cliente me pide. Y el cliente me pide, el esquema está básicamente orientado a 3 labores o 3 servicios. Siembra, pulverización y cosecha. Entonces está claro que para permanecer en el mercado yo tengo que mantener mis clientes. Y mantener mis clientes y el servicio al cliente y considerar lo que pide el cliente tiene que estar en seguir qué opina el cliente de mí. No una vez que terminé de hacer la tarea, le pasé la factura y desaparecí. Tendría que importarme a mí como empresa ver qué opina el cliente de mí y qué puedo sacar de esa opinión para mejorar mi servicio en el futuro, para este cliente o para otros. Cuidado del ambiente. A ver, impactos negativos, análisis del proceso. Yo después, esto tiene un resumen. No sé, esto Mariano después lo suben. ¿Qué hacen con esta presentación? Por eso. A ver, todo lo que es buenas prácticas se basa en diagnosticar o analizar cuáles pueden ser los posibles inconvenientes, riesgos o factores que pueden afectar mi servicio, establecer un plan de acción, ¿sí? Y generalmente, en la gran mayoría de los casos, ese plan de acción abarca lo que es capacitación. No olvidemos que todos estos servicios tienen una parte mecánica, una parte técnica y tienen una parte de personal. Y la parte del personal es la que gobierna todo el resto del proceso. Entonces, sin capacitación, esto no funciona. Sin capacitación no funciona, no funciona sin competencia. Yo ahí separé capacitación y competencia. Capacitación es, hay alguien hablando adelante o en el frente de un galpón a 4 o 5 empleados del galpón. ¿Sí? Y puede ser que le entre por acá y le salga por acá. O sea, si el empleado no incorpora la capacitación, no tiene la competencia. Entonces, si no tiene la competencia, como que la capacitación fue un gasto en una inversión. ¿Sí? En términos numéricos económicos. Seguridad de las personas. El mismo concepto. Determino cuáles pueden ser los riesgos de accidente, establezco un plan de acción, capacitación, competencia y por supuesto tienen que tener los equipos de protección personal que correspondan. Entonces, ahí hay mucho que tiene que ver con el tema de seguridad. La seguridad en la maquinaria. Los que trabajan en este tipo de servicios saben la cantidad de accidentes que provoca la maquinaria. Y la mayoría, por no decir la gran mayoría de los accidentes son por malas prácticas o por no considerar los riesgos antes de que ocurra el accidente. ¿Sí? Y el que le importa a la mayoría de las empresas y que potencialmente es el que debería ser uno de los pilares principales, la sustentabilidad económica. ¿Sí? A ver, si yo logro establecer una metodología de control de procesos, si logro hacer esos análisis de riesgos y evitar esos riesgos, ¿sí? Eso me va a permitir obtener una mayor eficiencia de los recursos. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo estoy parado en la tarea es tiempo que estoy perdiendo. Es la maquinaria que tengo parada ahí y la maquinaria que no trabaja. Y la maquinaria que no trabaja no produce. Pero tiene sus costos de amortización y del capital inmovilizado. Está claro que son maquinarias que no trabajan el 100% del año, porque son estacionales, pero si en ese periodo
que yo voy a trabajar, no tuve la precaución de tener el equipo en condiciones, de tener el personal capacitado, de evitar los riesgos en el trabajo, accidentes ocurren, roturas ocurren. Ahora, si en la parada es porque el mantenimiento no se hizo como se tenía que hacer, la culpa no es un accidente. ¿Se entiende? Entonces, esto me permitiría, por eso yo punteé varios conceptos en lo que aporta la sustentabilidad económica, ¿no? Y si ustedes se fijan los dos últimos, la mayor calidad de servicio me va a brindar a mí confianza frente a mis clientes, ¿sí? Y si yo soy amigable con el medio ambiente, o sea, no soy un destructor del ambiente, voy a tener imagen, no solamente al cliente, sino a la sociedad en general, que es la que hoy está haciendo ruido en el tema de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, yo puse, ¿por qué implementaría buenas prácticas? Vamos a hacerlo. ¿Vos me vas diciendo el tiempo, Mariano? Hay básicamente dos motivos, que es lo que yo mencionaba hoy, de por qué yo implemento. Uno es porque me lo piden, ¿sí? ¿Y para qué? Para responder al que me lo pide, para tratar de sacar un beneficio económico, una diferenciación en el precio, ¿sí? Y el otro camino es el porque yo quiero y porque busco la gestión. Si yo busco mejorar mis procesos y lo implemento a conciencia, esto es, yo pongo el ejemplo siempre de, vos vas a hacer una auditoría y vos ves, enseguida te das cuenta cuál es la empresa que lo tiene implementado y la empresa que se bañó para el día de la auditoría, ¿sí? O sea, la empresa que se maquilló, preparó el teatro para el día de la auditoría. Francamente, el concepto que les debería quedar es que si ustedes van a implementar un sistema, van a armar un teatro para el día de la auditoría, no se molesten. O sea, no se molesten, no porque no van a pasar la auditoría, porque por ahí seguramente la pasen. La primera auditoría potencialmente la pasen. Pero eso va a ser lo que ustedes piensan que es una inversión, porque van a conseguir un posicionamiento, van a conseguir un cartelito que lo van a colgar atrás del escritorio, va a ser fenómeno. Pero en el tiempo, eso va a ser un gasto, va a ser una pérdida de tiempo. Porque no tienen un sistema y solamente tienen una cáscara para mostrar a alguien que se lo pide. Yo siempre comparo este tipo de esquemas con el estudio, ¿no? Vos podés pasar un examen copiándote, ¿sí? No digo que alguno de acá se haya copiado, pero yo digo, vos podés pasar un examen copiándote. Y pasaste, sí, pasaste. Ahora, te sirvió para pasar, pero no aprendiste. Si no estudiaste, no aprendiste. Con lo cual, la parte que te sirve para vos, no la tenés. Tenés la parte que le sirve para el otro. ¿Se entiende? Entonces, yo acá planteo un esquema que digo, esos son los tres engranajes que moverían el sistema, ¿sí? Determinación de qué es lo que puede pasar, establecer planes, ¿sí? O sea, ¿todo esto de qué habla? De acciones preventivas, de prevenir lo que puede pasar. ¿Por qué? Averiguo lo que puede pasar, hago el plan de acción, capacito. Esto termina en la mejora continua de todos esos puntos. Calidad en el servicio, que es lo que yo buscaba. Eficiencia, que es lo que me permite a mí una eficiencia de recursos, con lo cual mi resultado o mi rentabilidad va a ser mayor. Y mejor control y gestión del proceso. Con lo cual eso también se ve en el beneficio de la empresa. Está claro que si ustedes ven todo esto, en ninguna dice aumento de precio. ¿Está bien? No, acá no estamos hablando de que, a ver, si ustedes tienen maquinaria y son contratistas, potencialmente pueden salir a pedir un precio más, pero no creo que tengan un precio más. El precio más lo van a tener si su servicio es mejor, ¿sí? O el gap entre el precio y el costo lo van a incrementar reduciendo los costos o aumentando la eficiencia. Que al final es lo mismo. A ver, es más fácil defender, mejorar, o sea, es más fácil de presentar
un precio bajo manteniendo mi rendimiento porque bajo los costos, que tratar de mantener mi margen aumentando los precios. La más fácil es aumentar los precios, pero hay del otro lado alguien que no está dispuesto a pagar cada vez más. Entonces, si yo logro aumentar la eficiencia y bajar mis costos, eso me aumenta el gap sin aumentar los precios. ¿Sí? Esa mejora continua es la que debería ser el soporte de la sostenibilidad de la empresa. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Y por qué el tema de certificar? Porque acá estamos todos hablando de la parte del estudio, de la parte de la implementación y de la parte de cómo yo armo el sistema. ¿Por qué la idea de certificar? ¿Por qué la idea de poner un programa de certificación? Porque con un programa de certificación yo tengo una mirada objetiva desde el lado de afuera. No quiere decir que ustedes no puedan hacerse una propia auditoría, una propia evaluación y sean objetivos. Pero lo concreto es que si yo tengo mi plan de mantenimiento del auto y tengo que cambiarle el aceite cada 5.000 kilómetros y en algún momento no tengo plata o no tengo tiempo y lo pateo un cachito, ¿está bien? Lo sé, pero lo puedo patear un cachito. Y queda en nada, lo cambié a los 6 y no queda en nada. Ahora, si viene alguien de afuera te va a decir fenómeno, vos tuviste un problema de plata, tuviste un problema de tiempo, pero lo concreto es que no cumpliste con tu plan. Entonces te pone la señal amarilla de que hay cosas que vos planificás que no estás haciendo. Y si esa planificación es el soporte de todo el resto, cuidado. Porque si yo no cambio el aceite y me tardé una semana no va a pasar nada. Ahora, si yo no hago el mantenimiento en el momento adecuado de la maquinaria, potencialmente voy a no poder prestar servicio en algún momento. O voy a tener que salir a las apuradas y con el riesgo de alguna rotura. ¿Se entiende? Identificar acciones de mejora continua. Nosotros decíamos que la mejora continua era el soporte de la sostenibilidad de la empresa. Entonces, la mejora continua viene por una evaluación propia y por la evaluación que puede hacer alguien que mira desde afuera. Cuando yo me miro al espejo digo que soy fenómeno. Lo concreto es que cuando me ven de afuera me dice, che, la verdad que tenés el pelo largo, la verdad que... ¿Se entiende? Entonces, la mirada de afuera te puede llegar a brindar algún aporte para que vos analices en el proceso de mejora. Está claro, un certificado te permite demostrar el cumplimiento, es el título universitario. Yo rendí todos los exámenes, me presento y ya aprendí. Supuestamente, si yo estudié, rendí, terminé mi carrera, aprendí. Podría, en mi caso, que soy agrónomo, podría trabajar en el medio asesorando, bueno, o produciendo, ¿ok? Lo concreto es que a veces me piden el título. Si no tengo el cartón, no me creen. ¿Está bien? No te creen que sabés. Tener el cartón no quiere decir que sabés. Pero saber si tener el cartón a veces se complica. Lo que vale es el saber, pero a veces tengo que mostrarlo. ¿Está bien? Con eso doy confianza y mejoro la imagen. Para terminar, ¿qué buscamos con la implementación de buenas prácticas? Mejorar el control de procesos. Todos los procesos son mejorables. Todos. Algunos que son más desastrosos son menos mejorables que otros, pero son más mejorables que otros y otros hay que pensarlo desde cero. Disminuir pérdida de tiempo. Los que trabajan en el servicio saben lo que es el tiempo muerto, lo que es tener una máquina parada. ¿Sí? Lo saben por dos temas. Por un lado, porque se le atrasan las labores. Y si le atrasan las labores, es menos superficie que yo cubro en el mismo periodo de tiempo. Y además tengo que empezar a tener conflicto con los clientes que están en lista de espera. Reducir reclamos. Sostenibilidad es mantener los clientes y cada vez aumentarlos. Mejorar imagen, reducir accidentes. Los accidentes tienen doble o triple costo. ¿Sí? Los accidentes del personal tienen doble o triple costo. Uno por el factor humano, por supuesto, el primero. ¿Sí? Hay alguien que tuvo un accidente y por ahí solamente se cortó un dedo, pero por ahí se quebró una pierna o por ahí metió una mano en un sinfín, como hablábamos los otros días. Cualquier cosa puede ser. Con lo cual ese es el primer costo.
El segundo costo es que yo paro la maquinaria, yo paro el servicio, con lo cual no lo puedo prestar. Y el tercer costo es que yo voy a tener una persona lastimada ahí y además voy a tener que tener un reemplazo para poder prestar los servicios. Con lo cual el costo se me multiplica por 3. Uno es social, si quieren, o humano, y los otros dos afectan directamente el bolsillo. Y muchas veces las cosas entran primero por el bolsillo, después por la cabeza, después por el corazón. Por ahí, el más sensible siempre es el bolsillo. Entonces, por ahí, cuando haces la cuenta de que tenés a alguien que te estás pagando un sueldo, pero que no puede trabajar, y al mismo tiempo otro que tenés que pagarle para que trabaje, por ahí vemos los números. Todo esto tiende a reducir costos. Reducir costos es aumentar eficiencia, es aumentar el gap, es mejorar el resultado de la empresa, es apuntar a la sostenibilidad. Con lo cual, la idea es plantearles a ustedes, esta es la visión que nosotros tenemos y lo que queremos apuntar con este proceso de certificación del programa. Hasta acá estoy y después las preguntas supongo que sí, la harán al después. final. Bueno, gracias. Ahora sí. Bueno, la idea es, Enrique da una visión más general del tema. Como comentó, la certificación certifica los 3 servicios básicos: siembra, pulverización terrestre y cosecha. Obviamente lo que está en el foco de las discusiones es las pulverizaciones. Y bueno, la idea es que Luis ahora nos dé un pantallazo con datos reales de cuál es el estado, por lo menos en los datos que ellos tienen, cuál es el estado de situación de los prestadores de servicios de pulverización. ¿Y por qué sería necesario entonces implementar procesos de mejoras e implementación de sistemas de gestión de calidad? Esta es la máxima y estas son las diapositivas siguientes. Está listo. Bueno, buenos días. Tal como al final no te terminé de escuchar bien porque me estaba asesorando el chico, pero la idea es a través de un poco el trabajo nuestro y de la visión de una empresa, de una pyme de servicio, que a su vez ha entrado en un proceso de hace unos años, de un proceso de incorporación de normas de certificación, que muchas veces se lo ve de una forma y cuando se lo incorpora se lo ve de otra forma totalmente distinta. Un poco Enrique lo fue diciendo durante toda su charla. A través yo voy a tratar de implementar un poco esa mirada de una pyme sobre el tema de las certificaciones, pero basado básicamente en el trabajo que hacemos nosotros. Nosotros prestamos un servicio de diagnóstico de pulverizadores desde hace varios años y sobre esos equipos donde nosotros estamos trabajando obtenemos una serie de datos que nos hace ver un poco la realidad de lo que está pasando dentro de las máquinas de pulverización. Yo creo que este tema de entrar en los procesos de certificación y resumiéndolos así, posiblemente no tan técnicamente como lo mencionó anteriormente Enrique, sino de cómo uno lo ve, es entrar en un sistema en el cual uno trata de ir haciendo las cosas bien y de permanentemente estar poniéndose nuevos objetivos como para ir mejorando eso que hacemos mal e ir entrando en ese proceso de mejora continua con una visión que es el de perpetuar en cierta forma o llevar a nuestras empresas hacia el futuro. Entonces, para nosotros esto, hacer una certificación es demostrarnos principalmente a nosotros y demostrar a los terceros que estamos haciendo las cosas bien y que nos preocupamos para eso.
Yo creo que todo comienza un poco en darse cuenta en ciertas cosas y en diagnosticar o ver las realidades de las cuales partimos en este camino que es bastante largo de ir mejorando, teniendo en cuenta el afuera y teniendo en cuenta cómo nosotros vamos creciendo y desarrollándonos como empresa. La base un poco de eso es saber justamente en ese lugar donde estamos. Para esto es un poco que yo, y por sugerencia así de Mariano, hacia dónde enfocarla, pusimos el tema del estado de los equipos de pulverización, como para que el contratista que hace aplicaciones de fitosanitario comience a darse cuenta, el que no lo miró y el que lo vio, que lo pueda reafirmar, de cómo otras empresas vemos en un número importante de máquinas, cómo están las máquinas. Con esa realidad nos vamos a dar cuenta que la sustentabilidad de las empresas nuestras pasa mucho por este diagnóstico y saber cómo están, cómo estamos nosotros, donde estamos parados, dónde estamos trabajando y cómo tenemos que empezar a trabajar, incluso si certificamos o no. Este trabajo que está basado sobre 306 equipos de pulverizar, en el gráfico ahí mostramos un poco el estado en el cual nosotros vemos los distintos componentes de un pulverizador. Obviamente acá están resumidos y hemos puesto los que consideramos que son más importantes si nosotros pretendemos satisfacer justamente lo de afuera, es decir, traduciéndolo, si logramos tener éxito en el control de las plagas que estamos realizando y evitar esta serie de inconvenientes que se van suscitando casualmente por un problema de hacer las cosas mal. Y muchas veces hacer las cosas mal sin saber qué es lo que nos está pasando. Para esto nosotros analizamos a un equipo de pulverización en sistemas. Lo que les muestro acá es lo que nosotros llamamos sistema de abastecimiento. ¿No tiene más? ¿Alcanzamos un vasito de agua? El sistema de abastecimiento con el concepto de que el barral, que es el encargado de hacer la distribución del plaguicida, debe ser abastecido por una mezcla que tiene que tener básicamente dos características esenciales. Esa mezcla tiene que abastecer permanentemente durante todo su trabajo a ese barral de, valga la redundancia, de un caldo, una mezcla, un caldo con la cantidad de plaguicidas o la proporción de plaguicidas durante toda esa aplicación en forma homogénea. O sea, la concentración con la que yo empecé a hacer el primer metro de aplicación tiene que ser exactamente la misma que la concentración de plaguicidas en el agua con la cual termino el lote. Y esto, indudablemente, se ve afectado por una serie de componentes que están en mal estado. Normalmente pueden ser causas de un problema de diseño o un problema de mantenimiento de ese equipo de pulverización. Como causas más importantes, como para no entrar tampoco en tanto, es, por ejemplo, esto. Nosotros acá en la columna roja nos está indicando que de estos 306 equipos, el 60% tenían problemas de agitación.
Y eso atenta justamente contra la homogeneidad del caldo que yo estoy abasteciendo al barral, y cuando yo utilizo un sistema de medida para ver si mi pulverizador está distribuyendo homogéneamente o uniformemente el plaguicida sobre el lote, normalmente utilizamos tarjetas, y yo con tarjetas hidrosensibles, con eso mido gotas por centímetros cuadrados y lo único que estoy viendo es la distribución de las gotas, o sea, el agua, pero no sé si el caldo, el agroquímico que yo le estoy distribuyendo en ese lote tiene la misma concentración en todos lados. Por de ahí es la gran importancia que tiene el sistema de agitación. La consecuencia inmediata de esto, dentro de la máquina, nosotros los vemos acá, donde nosotros cuando hacemos los diagnósticos de los pulverizadores, desde hace un tiempo esta parte nos estamos encontrando que el 89% de los equipos tiene problemas de filtros. Los problemas de filtros pueden ser ausencia de filtros fundamentales, pueden ser roturas de filtros como consecuencia o taponamiento de filtros. Todas son debidas a la gran necesidad que tiene el operario de estar permanentemente, cuando tiene problemas de agitación, estar permanentemente limpiando los filtros. Al limpiar los filtros por un problema de desconocimiento de cómo se hace ese procedimiento, terminan rompiendo esos filtros, rompiendo los O-rings, y eso ocasiona pérdida y, por supuesto, mal filtrado. Y en realidad lo que tenemos que abastecer al barral es de esa proporcionalidad y esa cantidad de caldo libre de elementos que puedan obturar los picos, ya que los picos y pastillas o boquillas son los que están encargados de hacer la distribución homogénea del pulverizado sobre el lote. Entonces, lo que ocurre dentro del tanque, que normalmente es precipitado, que se puede deber a otra causa, como ahí se menciona que están bien, que son los cargadores de producto, es el método que utilizamos para cargar los productos, que también produce problemas de decantación. Lo vamos a ir resumiendo, cualquier cosa después, si podemos, lo evacuamos, alguna duda que quede en las preguntas. Yo les dije que la mezcla debe ser homogénea, pero a su vez tenemos que garantizar una mezcla libre de contaminantes. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que nosotros estamos empezando a ver hoy con las mezclas que se están empezando a hacer en el campo para controlar malezas. Lo que quiere decir es que cuando hagamos las aplicaciones no lavemos con un producto lo que utilizamos hace 6 meses y como consecuencia de la falta de limpieza de ese tanque lo lavamos hoy. En realidad lo usamos hace 6 meses y lo que estamos haciendo hoy es produciendo una fitotoxicidad, que es una cosa bastante frecuente. Entonces, un poco la necesidad de terminar con eso o luchar contra la contaminación de las mezclas es lavar los tanques. El problema es que en este caso, por ejemplo, como ustedes ven ahí, nosotros hicimos en algún momento un operativo de 49 equipos en la zona núcleo, donde, entre otras cosas, evaluamos si el sistema de limpieza o el circuito de limpieza que tenía la máquina era eficiente y era compatible para hacer los protocolos o para cumplir con los protocolos de limpieza, en la cual una parte importante es el triple lavado del tanque. Y nos encontramos con que el 29% de esos equipos tiene un circuito de limpieza diseñado en forma correcta, pero el 71% tiene un circuito de limpieza
que es muy deficiente, que no nos permite lavar el tanque eficientemente y tampoco nos permite hacer el triple lavado, y lo peor de todo, que estamos utilizando volúmenes de agua extremadamente grandes, y hoy una de las metas principales, pensando en el medio ambiente y en cierta forma también en la sociedad, es cuidar el uso y el consumo del agua, especialmente si vamos a utilizarla para lavar tanques, que también es vamos a terminar con un agua contaminada. De ahí en más hay que cumplir todo un protocolo, bueno, que eso ya forma parte de otro tipo de exposición. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta de que hoy la sociedad nos va a demandar y nos está demandando que tengamos las máquinas limpias. Y hay un problema grave en la mayoría de las máquinas que no tienen un buen diseño de los circuitos de limpieza. El otro sistema es el sistema de distribución, que para hablar más llano vendría a ser lo que nosotros conocemos con el botalón. Todos sus componentes. Este sistema tiene como función distribuir a través de cada una de las pastillas el líquido que estamos, o el caldo que estamos pulverizando, y también tiene que ser en forma homogénea. Esto se ve totalmente atentado o termina siendo una complicación cuando analizamos, por ejemplo, temas de mantenimiento como son las curvaturas del barral, la estabilidad de los barrales, los picos, con toda una problemática de taponamientos, roturas, pérdidas que se traducen en contaminaciones ambientales y problemas para la gente que trabaja alrededor de la máquina. Y por supuesto, obviamente, la boquilla, que es la encargada de distribuir y transformarlo en gotas, que es un porcentaje importante, si bien mucho menor que los otros, también nosotros las vemos que están en bastante, hay un porcentaje importante en mal estado. Y por último, y un tema que es bastante importante, todo lo que es lo que nosotros llamamos como sistema de control de esa máquina, en la cual incorporamos todo lo que son computadoras, banderilleros y llaves y sensores como caudalímetros y sensores de velocidad, llaves de corte, y en las cuales nosotros encontramos que hay problemáticas alrededor del 90% de las máquinas por una serie de falencias, entre ellos datos mal cargados o mal configuradas las computadoras. El operario las modifica bastante. Para terminar, nosotros creemos que las empresas que pretenden hoy certificar, que quieren entrar en este sistema, tienen que comenzar dentro de todo su proceso de aplicación en un tema que es fundamental, que es la máquina, y mirar realmente y reconocer en qué estado están sus máquinas. Para eso hay que hacer un diagnóstico, evaluarlas, mirar, mejorar hábitos de trabajo para lograr mejorar el tema de mantenimiento, mejorar las cosas de diseño que puedan venir mal, y recién ahí empezar o comenzar a pensar en que vamos a hacer controles que son realmente los que hoy la sociedad en cierta forma lo demanda. Hoy estamos hablando mucho de malezas resistentes, y tenemos como premisas básicas, por ejemplo, evitar la subdosis o la sobredosis, y a través de máquinas que están con problemas tan graves en los sistemas de abastecimiento, la subdosis o sobredosis son cosas frecuentes de una serie de productos que estamos arrojando. Y eso es muy fácil verlo, porque cuando nosotros nos asomamos por la tapa del tanque, podemos ver cómo están en realidad
calidad de los tanques con mucho residuo de agroquímicos, y después lo vemos todos los días cuando el operario está permanentemente trabajando con el tema del filtrado, cambiando filtros o sacando filtros porque se le tapan las boquillas por una serie de cosas. Por lo tanto, hoy, si nosotros queremos entrar en el sistema de certificación, yo creo que un punto importante es saber cómo están las máquinas y darnos cuenta, un poco acá, no nos salió muy lindo, pero bueno, quisimos poner que en el lado izquierdo, que es un poco donde estamos en un sistema, digamos, de explotación donde tenemos, y hay que reconocer, una serie de problemas en la aplicación. La sociedad nos está demandando y en cierta forma que trabajemos y demostremos que estamos haciendo las cosas diferentes para empezar a tener confianza y que no tengamos los problemas que tenemos cuando hacemos las aplicaciones. El personal que tenemos trabajando es un personal que es muy escaso. Hay que darse cuenta que hay que empezar a cuidarlo mucho más, y para eso hay que capacitarlos por un lado y cuidarlos por el otro, haciendo cumplir todo lo que son las normas de seguridad. En nuestra forma de ver, el pasaje de eso a hacer una producción o a tener empresas que sean sustentables es saltar esto, lo que llamamos la frontera de la no calidad. En realidad, cuando uno mira esto, por lo menos desde nuestra óptica, lo vemos cuando empezamos o nos entró la inquietud por darnos cuenta cuáles eran los costos ocultos que nosotros teníamos. Y esos costos ocultos no son un problema de que si tenemos un precio o no en el mercado. El problema lo tenemos adentro. Nosotros trabajando con costos ocultos, con la idea de esto de ir mejorando, ir cambiando, saltar esta frontera, estamos mejorando los procesos internos. Y es ahí donde nosotros vamos a tener la rentabilidad, y no por ahí en el precio. Muchas gracias, y si queda alguna duda, bueno, después lo no, excelente. Después. Obviamente el tema da para... Habitualmente nosotros vamos y miramos, si bien hacemos otras cosas en las cuales se mide el agua, pero desde calidad de agua, ¿no? Sí, calidad. Desde nuestra óptica no es un problema de agua, es otro problema, porque sería de agua si nosotros cuando hacemos las evaluaciones vemos que tenemos agitación, por ejemplo. El problema es que nosotros evaluamos la agitación y no hay agitación. Bien. Gracias. ¿De qué zonas son? Es una zona... Por todo el país. Todo el país. Y la otra pregunta, con los manómetros con un 70% que andan mal, ¿cómo saben que tienen la presión bien un 80%? ¿Cómo? Claro, los manómetros decía que el 70% no andaban, o andaban mal. Si tienen algún problema. ¿Cómo miden la presión? Porque hacen una... Respondo yo. Claro, ¿cómo miden la presión? Bueno, ese es que la miden mal. Está bien, está bien. Mire, yo no sé si se lo voy a poder resumir. Nosotros hemos estado analizando mapeadores. El mapeador canta mucho toda una serie de problemas. Una de las constantes que empezamos a ver es que, por ejemplo, cuando el 75 hay un grupo muy importante de máquinas que el 75% del lote se empiezan con subdosis o sobredosis, y eso porque están mal calibrada, la información que reciben de la computadora es mala, entonces empiezan a tocar para tirar más agua o menos agua. Ahora, para poder corregir por un problema de calibración. correcto. Último
pH del agua puede modificar? Mire, en eso, esto es agitación. Yo le decía recién que hay otro problema que es la carga del producto. Si bien los mixers están bien, el problema está, por ejemplo, que todo lo que es sólidos o granulados lo cargan por arriba. Entonces, todo eso que cargan por arriba decanta y se apelmaza. Y no es un problema que no se apelmaza abajo, entonces decanta. Si eso no tiene aparte una buena agitación, el problema se agrava. Y usted dice, bueno, ¿por qué es esto? Porque no es solamente que nos guiamos, o sea, nosotros hacemos los diagnósticos y eso se hace con una serie de instrumental de medición y con la pericia técnica de la gente que está haciendo los diagnósticos. Pero aparte de eso, hablando con muchos clientes que son compañías o empresas que comercializan agroquímicos, vemos también que hay reclamos de este tipo, por ejemplo, de marcas de primera línea que les reclaman que no se disolvió un granulado, que no se... Bueno, o sea, hay toda una problemática. Yo lo que le mostré ahí es básicamente lo que nosotros vemos en el campo, en las inspecciones técnicas. Cuando nos ponemos a analizar más profundamente, hay todo un problema que justamente si yo tuviese una empresa que intento entrar en los temas de certificación, yo creo que lo tomaría y lo tomaría con... primero si puedo reconocer esto y darme cuenta. Y esto me potenciaría, porque acá no hay un problema solamente de que no hay agitación, hay un problema de capacitación, hay un problema de involucramiento de todas la gente. Hoy en día el agroquímico dentro de la máquina lo pone el operario. El operario normalmente no está capacitado. El operario decide cómo es la mezcla y la mezcla la debe decidir el técnico y la debe transmitir con un formulario, con una receta, con algo, y decirle al operario cómo tiene que hacer esa mezcla. Si el técnico hace, cumpliendo los procedimientos que están escritos en todos lados, no son procedimientos nuevos, ¿sabe qué es lo que yo lo hago normalmente? Yo desde siempre guardé folletos desde el día que me recibí. Yo me voy a los folletos del año 80 y ahí lo que me indicaban era que para hacer una mezcla yo tenía que hacer una premezcla en una botella o en algo de vidrio con el agua que iba a aplicar, hacer la mezcla y mirarla, dejarla ver cómo funcionaba. Si decantaba, bueno, tenía un problema, si no decantaba tenía otro, había que ver cómo eso lo aprendí en la facultad. Hoy en día está más vigente que nunca. ¿Por qué? Porque cuando usted puede tener una recomendación de una marca premium determinada que le dice que usa el producto A mezclado con el producto B. Resulta que el producto A es el de mayor importancia, pero el producto B es un producto que lo tiene esta marca, pero a su vez hay un montón de commodity. Acá vale $6 y los commodity valen 5. Entonces el productor dice, ¿para qué quiero mezclar si lo mismo lo tengo con un commodity o lo tengo con otra marca que lo tenía en stock y que también es premium la marca? Uso esta marca y le meto el premium del otro, glifosato, supónganse. Y resulta que cuando yo cambié la marca, pero la otra marca también era de una empresa premium, cuando yo lo mezclé se cortó. ¿Por qué? Porque los componentes son diferentes, los formulados tienen compuestos diferentes. Entonces, estas dos empresas usan formulados y componentes de esos formulados determinados que son buenos. El otro lo cambió, hizo alguna interacción y precipitó. No quiere decir que sean uno de marca pésima y el otro de marca premium. Eran los dos marcas premium. Pero por un problema de formulado precipitó el fondo. Bueno, y ahí es donde es el operario el que lo hace, el operario el que lo pone, por ahí ni se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta el operario? Cuando empieza a trabajar y se le tapan todos los picos. Eso lo tiene que hacer, por eso es tan importante que el técnico le lleve la receta de cómo hacerlo y el técnico antes tiene que haber hecho la mezcla. Eso sería lo óptimo. Otra cosa importante, yo le voy a dar una mezcla de producto
el operario tiene que saber cómo tiene que lavar el tanque. Nosotros tenemos trabajos hechos que en 24 horas un glifosato premium comienza a desintegrar los O-ring. Entonces usted no lavó la máquina por 24 horas y se le empezaron a desintegrar los O-ring. No, está bien. O sea, el punto, ahí te doy. Lo que queda claro es hay un montón de cuestiones específicas. Estamos cortos de tiempo por ahí. El concepto acá es que lo que propone esto es trabajar bajo un sistema de gestión de calidad. Entonces hay un control de procesos, definición de procesos, una revisión de esos procesos y actuar después, o sea, para mejorar esos procesos. Entonces, todas estas cosas que venimos enumerando no es más que eso. La capacitación, tener un organigrama claro en la empresa, saber quién y qué responsabilidad tiene dentro de la empresa, bueno, y cumplir después con las recomendaciones que vienen desde afuera, es decir, si tengo una marca A, una marca B, una marca C, bueno, a ver cuáles son las recomendaciones del fabricante para establecer o para realizar una mezcla y, en definitiva, actuar en consecuencia. ¿Qué tal? Yo quería hacer una pregunta a Enrique, que hablaron de certificación de pulverizaciones. Quería saber si también incluía el tema aéreo, que no lo mencionaron. No, eso. Ah, bueno, para vos entonces. No, por ahora el protocolo está, o sea, incluye lo que es siembra, pulverización terrestre y cosecha. O sea, pulverización terrestre sea de arrastre o autopropulsada. Sí, 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 pero pasa que es otro ámbito. Buenos días. No, simplemente quería saber si en el análisis ese que hicieron y que tiene que ver con el funcionamiento de las máquinas, la performance y que hacen a la calidad de aplicación, ¿hubo algún estudio con la deriva, respecto a derivas del producto y ese tipo de cosas? Bueno, sé breve, así damos espacio a una pregunta más. No, yo por ganar el tiempo nosotros lo que hacemos es diagnóstico de equipos de pulverización, es lo que hablamos acá básico. Después el tema de deriva es, digamos, está fuera de esto, porque es como yo manejo mi máquina. ¿Estamos? No, es eso. O sea, hemos trabajado, estamos trabajando, pero digamos, esto engloba eso, es cómo está mi máquina. Y a mi máquina la termino manejando por un problema muchas veces de diseño de una determinada forma. Por un problema de diseño y por una serie de recomendaciones que hay dando vuelta, la termino manejando de una determinada forma, que puede o no potenciar la deriva, pero es otra cosa. Discúlpame. La idea de la parte de proceso, de utilización de la máquina que habla Luis, eso es parte de lo que se evalúa en el proceso, en el manual de certificación. O sea, cuando vos evaluás el proceso de aplicación o el servicio de pulverización, vos evaluás parte de lo que le dice Luis, que tiene que ver con todo el aspecto de calibración, lavado de la máquina, preparación de producto, manejo de equipo de protección personal, etc. Y la tarea de aplicación. Y en la tarea de aplicación evaluás uniformidad y evaluás deriva. Que eso tiene que ver, o sea, va en relación con las recomendaciones que vienen de parte del profesional y con las competencias de quien aplica para saber identificar si las condiciones están dadas o no para realizar un buen servicio y una aplicación eficaz y eficiente. Y con la legislación también. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, agradecemos entonces a Luis y a Enrique y damos por finalizado el taller. Gracias.